Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo relatos tóxicos. Les traigo 3 historias de relatos en relaciones tóxicas o de acoso, y aprovecharé estos videos para al final dejarles un pequeño story time. Cuando yo empecé a grabar videos, el primer video que subí después de mi presentación como escritora fue un story time de una situación bastante personal que viví, que fue lo que me inspiró a crear ese primer libro. Pero luego de grabar ese video me di cuenta que dejé muchos detalles fuera, que me puse de una forma en la que realmente no me sentía muy cómoda, y me gustaría nuevamente contarlo, pero de una forma más resumida y más específica para que se logre entender realmente mi experiencia de la mejor forma y esta vez expresarme con mejor confianza, ya que en ese momento fue como un video para romper el hielo y expresarme, pero ya que pude hablarlo por primera vez me siento más capacitada para dialogarlo de una mejor manera. Sin nada más que decir, si les gusta este tipo de video de relatos, pueden suscribirse al canal, ¿verdad? Me hace muy feliz que a otras personas les esté gustando mi contenido, así que bienvenidos. Comencemos con la primera historia, el acoso escolar que vivió Esteban. Esto le ocurrió a Esteban solo una vez, cuando cursaba el segundo año de la preparatoria. Para ese entonces acababa de terminar la relación con su novia y, por ironías del destino, cometió el error de quedarse en el mismo salón que ahora su exnovia. Ella tenía una amiga, una chica delgada y atractiva que formaba parte de su grupo. Por circunstancias de la vida, a Esteban y a esa chica les tocaba compartir la misma clase extracurricular, y un día comenzaron a platicar. Sin embargo, él jamás la vio con intenciones románticas, ni siquiera como una amiga cercana, ya que notaba que ella era una persona muy extremista y con una fuerte tendencia a decir mentiras, o sea, una mitómana. El verdadero problema comenzó un día en el que esta joven, sin importarle en lo más mínimo lo incómodo y absurdo de la situación, se le declaró abiertamente a Esteban. Lo más insólito del caso fue que lo hizo justo enfrente de su supuesta mejor amiga, o sea, la exnovia de Esteban. A partir de ese momento, Esteban decidió cortar toda comunicación con ella. La situación empeoró cuando la chica empezó a difundir rumores falsos por todo el instituto, asegurando que él la había besado, que se la había insinuado y otra serie de mentiras sin fundamento. Fue entonces cuando Esteban se dio cuenta de la gravedad del asunto y de lo obsesiva que estaba. La joven comenzó a seguirlo a todos lados, a donde quiera que iba, dentro de la escuela. Desesperado, él acudió a hablar con los directivos del plantel, pero no hicieron absolutamente nada para protegerlo, ya que la acosadora era hija de una de las maestras de la institución, lo que la volvía prácticamente intocable. Por fortuna, el resto de sus compañeros tampoco le prestaba atención a sus rumores, ya que era considerada la persona más molesta y problemática del salón. Casi todos la evitaban. Para alivio de Esteban, esta pesadilla terminó de golpe cuando inició el periodo de cuarentena. Gracias a eso pudo distanciarse por completo y afortunadamente no volvió a saber nada más de ella. ¿Cómo le podremos llamar a esta chica? Digamos que se llama Emily, aunque es un nombre muy bonito, pero digamos que Emily se obsesionó con Esteban aún sabiendo que Esteban era el exnovio de su mejor amiga. Por ahí ya empezamos un poquito mal. Cada quien tiene su opinión, ¿verdad? Con mucho respeto. Pero yo siento que si tú ya sabes, ¿verdad?, que él tenía una relación con tu mejor amiga, ¿para qué quererte meter en un lugar donde sabes que hubo una relación, donde se supone que por respeto Esteban quede fuera de tu lista de pretendientes? Yo sé que para esto hay diversas opiniones, pero siento que la manera en la que Emily actuó fue un poco impropia, además de inconsciente. No importa que Esteban y su exnovia hubieran terminado, cómo declararse aún sabiendo que la novia de él estaba ahí, o sea, que la exnovia de él estaba ahí. Honestamente no sé si ella estaba obsesionada con Esteban o simplemente era ese tipo de persona envidiosa que le gusta tener lo que los demás tienen. Porque qué raro que justamente se le declare a Esteban cuando éste termina con su novia, con su mejor amiga, por cierto. ¿No será que simplemente ella quería buscar la manera de hacer sentir mal a esta muchacha? Digamos que se llamara Amanda. ¿No será que Emily, siendo mejor amiga de Amanda, no consideraba en sí sus sentimientos? Porque Esteban no especifica en su relato, pero no nos cuenta si esta Emily le estaba buscando la vuelta antes de que él terminara su relación. Lo que es muy extraño entonces que justamente al terminar ella se abalancea sobre él.
No sé si esto cuenta como un relato tóxico, pero realmente es un comportamiento un poquito extraño. Y si ya de por sí te dicen que no, o ves que la persona no tiene señales de corresponderte, lo mejor sería no insistir. No importa si eres hombre o mujer, no sigue siendo no. Y siento que muchas veces se menosprecia el acoso hacia el varón porque dicen, ay, no, que si es un hombre, no, que si todos los hombres quieren que los busquen. Y realmente no es así. Los hombres, tanto como las mujeres, tienen voz y voto. Y si Esteban no quiere algo con ella, se debe respetar. No sé de dónde queda esa idea de que los hombres siempre quieren y que las mujeres son las únicas que sufren este tipo de situaciones. Yo siento que muchas personas lo menosprecian por simplemente el hecho de ser varón y no se les da la debida importancia porque ellos pueden defenderse. Y en este caso más bien porque también Emily era privilegiada al ser hija de una maestra, que eso prácticamente la protegía de cualquier mal. Pero sí, una situación bastante incómoda y bastante delicada, que esperemos que al final Esteban esté bien y que Emily se haya olvidado de él y lo haya respetado. Las siguientes dos historias que les traigo son de Sammy. Tengo dos relatos que ella nos cuenta el día de hoy que me parecieron bastante interesantes y el día de hoy se los voy a compartir. El primero se llama El desengaño de Sammy. Cuando Sammy tuvo su primer novio no tenía ninguna experiencia en el amor. Viendo las cosas en retrospectiva, consideraba que su gran error fue haber sido ella quien se declaró primero. Al principio, él ni siquiera aceptó o rechazó su confesión, simplemente la ignoró. Tuvo que intervenir un amigo en común, quien prácticamente lo obligó a hablar del tema con ella y así fue como empezaron a salir. Sin embargo, Sammy no tardó en notar algo extraño. Él era sumamente distante y actuaba como si no la quisiera cerca. Lo doloroso era que con las demás chicas su actitud cambiaba por completo. Se mostraba súper cercano y hasta cariñoso. En su inexperiencia, Sammy llegó a pensar que ese comportamiento era lo normal, hasta que la cruda realidad la golpeó. Descubrió que él solo estaba en una relación con ella por una apuesta y por la presión de sus amigos. Lo más irónico y doloroso de la situación era que ese grupo de personas también eran amigos de ella. Terminaron la relación tras el descubrimiento, pero después de un tiempo decidieron volver. Lamentablemente nada cambió. Él siguió siendo exactamente el mismo. Durante ese periodo, Sammy contaba con el apoyo de su mejor amigo. Él siempre estaba ahí para animarla cuando se sentía decaída. Compartían tardes de estudio donde él explicaba matemáticas y ella a él química. Aquella complicidad sana y puramente amistosa fue suficiente para desatar malentendidos. Su novio y sus amigos comenzaron a asegurar que Sammy lo estaba engañando con su mejor amigo, a pesar de que su novio mantenía ese trato empático y sospechosamente cercano con otras mujeres. Sammy jamás pensó que él le fuera infiel, ni se lo reclamaba, porque confiaba ciegamente en su palabra. En el fondo, ella no quería ver la realidad. El miedo y la presión la llevaron a tomar decisiones drásticas. Se alejó por completo de su mejor amigo, dejándolo sin una sola explicación. Tiempo después, Sammy y su novio tuvieron una discusión muy abrupta. En medio de los gritos, él terminó confesándole que le había estado engañando con otras personas. Aquello terminó por romper a Sammy por completo. No solo sentía el dolor de la traición, sino que también la tremenda injusticia de haber sido acusada de infidelidad por quien realmente la estaba engañando. Suele pasar. Dándose cuenta además de que había sacrificado una amistad invaluable por una completa bobería. Estas historias que les traigo el día de hoy suenan simples, son escolares, son juveniles, porque prácticamente de eso trata mi libro y la historia que les voy a contar a continuación. Pero siento que igual tienen un peso muy importante, porque para empezar quiero desglosar y analizar toda la historia que Sammy nos trajo en Reddit. Sammy nos cuenta que ella fue quien se declaró primero y ella fue quien estaba pendiente de este chico, digamos que se llamaba José. Sammy se enamora de José, se le declara a José, pero José no las quiere. Ya empezamos mal. Como dije anteriormente, si ya una persona no muestra interés en ti, ¿para qué insistir? Yo sé que el romance tiene algo que ver con buscar a la persona y hacer que esa persona se enamore y cosas así, pero siento que vale la pena si la persona realmente se enamora al final de ti, si tú, no de modo acosador, para nada, no defiendo para nada el acoso, sino que si tú tienes gestos amables y lindos con una persona que tú quieres y esa persona al final te los acepta de corazón, siento que ahí sí vale la pena, porque entonces hay reciprocidad, ¿no?
Esa persona aceptó tus muestras de cariño, te permitió entrar a su vida, dijo, sí, acepto la atención que me estás dando. Mira, no te veía con estos ojos, pero ahora te veo así. Pero si ya una persona está viendo que por más que tú sientes algo por él o por ella, no muestra interés alguno, por el contrario, pareces agotado y cansado de ti, lo mejor es no insistir. Porque ¿por qué estar con alguien que realmente no le interesa estar contigo, o que no valora tu compañía, o que realmente no le gustas, no le agradas? En este caso siento que todo empezó mal y por eso también terminó mal. El chico, José, no debió unirse a Sammy si no tenía ningún sentimiento hacia Sammy. Debió ser sincero con ella desde el principio. Aceptarla por una apuesta es cruel porque Sammy tiene sentimientos. Ella quizás no estaba haciendo las cosas bien o quizás insistió, pero aceptarla por una apuesta realmente es inconsiderado. Y hacer que rompiera una amistad con su mejor amigo, celarla cuando no te importaba, es como si José solamente quisiera la atención de Sammy. Eso es todo. No me gustas, pero me gusta tenerte cerca. No quiero nada contigo, pero no quiero que tú tengas nada con nadie. Eso está mal, está muy mal. Y cosas que pasan, pero realmente todo empezó mal y todo terminó mal. Y la tercera historia, que también es de Sammy, es El laberinto de Sammy. Otro episodio doloroso ocurrió cuando Sammy salía con un chico de su misma facultad. Al principio, él se presentaba como un tipo amable, carismático y bueno. Pero con el tiempo, ella descubrió que todo aquello era solo una fachada. Pronto empezaron a manifestarse las primeras señales de alerta. En una de las citas, él le tocó el estómago con el pretexto de revisar si tenía sobrepeso. ¿Pero por qué? En otra ocasión la llevó a un motel. En este momento Sammy no entendía del todo las intenciones de él, pero ante su insistencia para entrar, ella se negó firmemente, lo que provocó el gran enojo en él. Aunque hablaban seguido, él comenzó a ignorar sus mensajes de vez en cuando, desconectándose sin darle ninguna explicación. El punto de quiebre ocurrió el día en el que él la llevó a su casa y Sammy solo había accedido a ir porque él se negaba a devolverle un DVD de un K-drama que ella le había prestado. Una vez allí, él la forzó a mantener relaciones íntimas. Sammy en ningún momento estuvo de acuerdo ni dio su consentimiento, pero el shock la dejó paralizada, sin poder reaccionar a tiempo para evitarlo. Bendito. A partir de ese evento, la salud mental de Sammy se deterioró profundamente. Él se aprovechó de su vulnerabilidad para manipularla, culpándola cada vez que ella intentaba señalarle sus malas acciones. La acusaba falsamente de ser una interesada, a pesar de que ella jamás le pedía nada. Además, le mentía asegurando que no había regresado con su ex, cuando en realidad sí que lo había hecho, y se involucraba con otras estudiantes de la facultad. También atacaba constantemente su autoestima con comentarios despectivos sobre su apariencia y su forma de vestir, diciéndole que no era lo suficientemente bonita o presentable para ser su novia. Coraje. Se victimizaba de manera constante, quejándose de que Sammy no era lo bastante cálida y acusándola de ser ella quien no mostraba emociones. Toda esa dolorosa dinámica se prolongó durante un año entero. Sammy terminó destruida física y mentalmente. Le costaba asimilar que él solo la buscaba para mantener encuentros íntimos en los que ella seguía sin estar de acuerdo, sumida en una dolorosa parálisis. La situación llegó a su fin cuando fue él quien decidió bloquearla de todas partes. A pesar del daño, se había generado en ella una fuerte dependencia emocional, lo que la sumió en una profunda depresión. Afortunadamente, gracias al apoyo de sus nuevos amigos, Sammy comenzó un proceso de recuperación lento y difícil. Hoy en día se siente mucho mejor, ha vuelto a disfrutar de la vida y logró quitarse ese enorme peso de encima. Sin embargo, consciente de que aún quedan heridas por sanar, tiene el firme propósito de asistir a terapia con un psicólogo para cerrar ese ciclo por completo y recuperarse de manera integral. Esta historia quiero tocarla con bastante delicadeza y bastante respeto hacia Sammy y hacia todas las víctimas de abuso, porque realmente no solamente fue una mala relación o una relación tóxica, fue una relación abusiva. Pobrecita, ¿verdad? Que ya después de lo que nos contó Sammy que pasó en la escuela, siendo esta ya más grande, tuviera que experimentar esta situación tan cruel,
Una persona que estaba con ella simplemente por los encuentros íntimos y no precisamente porque le importara Sammy o porque disfrutara de su compañía. Siento que personas como, vamos a decir que se llamaba Rafael. Siento que las personas como Rafael buscan a una persona como Sammy porque la ven vulnerable, la ven manipulable, una forma en la que sienten que pueden controlarla. Y no es culpa para nada de Sammy, porque Sammy no tiene la culpa de ser buena o de simplemente ser amable o de simplemente ser inocente. Pero estas personas se aprovechan de eso. Y qué triste que la haya forzado a hacer algo que ella no quería, que eso es abuso. Y ella se mantuviera en esa relación creando una dependencia emocional, porque sí, la gente cree que salirse de una relación donde no te tratan bien es fácil y es pan comido. Ay no, pero ¿por qué no te sales de ahí si te va tan mal? ¿Por qué no te vas de ahí si mira cómo te trata? ¿Por qué no te alejas de él si mira cómo te mira o mira los comentarios que hace o mira cómo te maltrata? Las personas creen que es tan sencillo como simplemente agarrar tus maletas y largarte. Y llega un punto en el que tú sientes que no puedes más y lo haces. Pero no es tan fácil, es un proceso, porque aunque Rafael quizá no sienta aprecio por Sammy, Sammy sí que tiene una conexión con Rafael y ella siente que las pocas caricias y muestras de amor que él le dan son reales. Es en un momento en donde ella piensa que todo el amor que él está dando es porque él siente lo mismo que ella, y entonces empiezan a justificar las malas acciones. No, él hace esto porque me ama, él me está diciendo que estoy gorda porque quiere ver mi bienestar, ¿no? Él se preocupa por mí, por mi apariencia y por mi salud. Me está haciendo comentarios despectivos sobre mi ropa porque seguramente él quiere que me vista mejor. Me dice que no me veo bien en la apariencia porque a lo mejor sí tengo que retocarme más, a lo mejor tengo que maquillarme un poco para verme más presentable. ¿Será que me veo descuidada? ¿Será que...? Y empiezan a cuestionarse, ¿realmente soy yo la que estoy mal? ¿Realmente los señalamientos que me está haciendo lo está haciendo porque se preocupa por mí? Obviamente la respuesta es no, es no. La mente trabaja de esa manera y te hace querer quedarte y también querer complacer a esa persona, aun cuando esta persona te está haciendo daño. Y precisamente yo escribí una novela que se llama Lo que solo él conoce, donde mi protagonista se llama Amelia y ella pasa por una situación muy similar a la de Sammy. Leer la historia de Sammy me hizo recordar que Amelia pasó por muchas cosas así y peores también, ¿verdad? Que es un personaje ficticio, pero que historias como la de Sammy te confirman que son cosas que pasan a diario en la vida real y que pasaron, pasarán y seguirán pasando lamentablemente, y que hay muchas mujeres y muchos hombres que tienen que salir de relaciones así, donde las personas manipuladoras, narcisistas se alimentan de personas como Sammy. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un story time de cuando yo tenía 11 años, por eso les he traído estas historias. Y las personas que vieron mi video anterior y ya escucharon la historia, por favor no se vayan, escúchenla otra vez, les prometo ser breve. Y nada, comencemos. Cuando yo cursaba mi 7º grado, tenía 11 años, yo tenía una amistad con un chico al que le había puesto por nombre Antonio. Y esta amistad con Antonio se desarrolló aún yo sabiendo lo que Antonio sentía por mí. Porque desde un comienzo él fue claro con sus sentimientos, fue claro con sus emociones y me dejó saber, ¿verdad?, que él tenía sentimientos amorosos hacia mí. Desde un comienzo yo acepté su amistad aún sabiendo esto, porque para mí no había diferencia entre ser amigos o ser novios. Yo aún estaba en una edad donde yo llegaba a mi casa a jugar con muñecas, donde todavía hacía berrinches, donde todavía, no sé, me comía plasticina. Estaba en una edad donde realmente no tenía esa mentalidad de relaciones o de cosas más profundas. Pero Antonio tenía más edad que yo, tenía 15 años, por lo que yo apenas estaba entrando en la preadolescencia y Antonio ya estaba en una edad de joven, ¿no? Ya era una persona joven, así que la mentalidad era diferente. Y para este entonces yo no sabía que aceptar su amistad, aún sabiendo sus emociones o sus sentimientos, me iban a traer a mí problemas, pero luego pues descubrí que sí. Para ir un poco más al grano, yo fui clara con él sobre que yo no tenía edad para tener novio ni relaciones y que él me caía bien pero como amigo. Nunca le di esa certeza de que yo sentía lo mismo por él y no sé si mi amistad o mi amabilidad llegó a confundirlo, pero sí que fui clara con lo que yo sentía y le dije bien claro: tú me caes bien, tú me agradas, podemos ser amigos, pero yo no estoy para tener novio.
Sin embargo, él incluso me escribía cartas, me empezó a comprar cosas, me empezaba a comprar que si regalos, que si cosas de beber, que si papitas, que si refrescos. Las ponía en mi escritorio, no me preguntaba, ¿quieres tal cosa? No, simplemente llegaba con ellas, me las ponía en el escritorio o donde quiera que yo estuviera, me las traía y yo simplemente lo aceptaba con agradecimiento y me lo comía. No pensé que aceptar también sus cosas significaba que yo tenía que darle algo de vuelta o que yo le debía algo por él estar dándome cosas de comer o regalándome cosas. Sin embargo, él sí que me haría saber más tarde que precisamente él esperaba algo de mi parte al hacer todos estos gestos, que no eran gestos desinteresados para nada, porque él esperaba que al yo aceptar estos regalos, yo por fin le dijera que sí quería ser su novia. Y siempre me hacía entonces esta pelea, me recalcaba, no, pero es que tú aceptas mis cartas, tú aceptas mis regalos, tú te pasas conmigo y no quieres ser mi novia, pero ¿por qué? Y me hacía estos reclamos como si yo fuera la mala. Y al yo volver a repetirle lo mismo, no, yo lo acepto porque soy tu amiga, yo no te estoy diciendo que me compres nada, yo no te estoy diciendo que me regales nada, yo solamente quiero tu amistad y ya. Él se molestaba y me aplicaba la famosísima ley del hielo. O sea, te voy a ignorar por 1, 2 o 3 días hasta que a mí me dé la gana para que tú te sientas culpable. Y como yo tenía 11 años, yo me sentía culpable y yo decía, le habré hecho daño, ¿será que sí le debo algo? Y obviamente no le debía nada, yo nunca le pedí nada, él lo hizo porque quiso y en todo momento fui clara. Si él fue claro con lo que él sentía, yo también fui clara con lo que yo sentía. Pero para este punto yo estaba como sintiendo que sí que le debía algo. Fue tanta la presión y la manipulación que yo le dije, ok, espérame hasta que yo tenga 14 años y entonces, pues si todavía sigues interesado en mí, podemos salir. Todo esto porque me pidió el número de mi mamá para poder hablar con ella y convencerla, porque claro, mi opinión no cuenta, tengo que pedirle permiso a tu mamá. Tú me estás diciendo que no quieres salir conmigo, pero vamos a ver qué piensa tu mamá. Y empezó a hablar con mi mamá por teléfono, a ella le cayó bien porque personas que son manipuladoras tienen labia para convencer a los demás. Y entonces ella le dio esta sugerencia de que si yo quería, pues a esa edad podía entonces tener novio, pero que mientras tanto yo estaba muy pequeña para eso. Y esa fue la conversación que yo tuve con él. Aunque cuando yo me acuerdo que yo se lo dije, yo sentí que el pecho me apretaba porque yo no quería tener que esperarme a los 14 años para tener un novio que no me gustaba. Porque Antonio era físicamente poco atractivo para mí y para las demás personas también, pero para mí no era de mi agrado. Y yo sentía que solamente yo estaba siendo amable con él porque me agradaba como persona, pero no me agradaba como para tener una relación romántica. Y yo recuerdo que me sentí hasta atada cuando le dije, sí, espérame a los 14 años. Y yo dije, ¿y si de aquí a los 14 años conozco a otra persona que sí me gusta, tengo que estar esperando para estar con él? Porque ya se lo prometí, porque ya se lo dije. En ese momento, como les dije, tenía mucha presión de parte de Antonio, porque me insistía demasiado. Pero fueron varias las ocasiones en las que tuvimos problemas, tuvimos conflictos. Él se empeñaba en hacerme sentir mal, en presionarme para que hiciera o no hiciera ciertas cosas. Y todo fue escalando. Al principio solamente fue presión, pero todo fue escalando. Es entonces cuando me entero que andaba amenazando a mi mejor amigo. Porque para Antonio no era bien visto que una muchacha que a él le gustaba tuviera mejor amigo. Y entonces amenazó a mi amigo de que al final de la escuela, cuando se acabaran las clases, iba a darle de golpes por no alejarse de mí. Y le dijo, te alejas de ella o cuando se acaben las clases te caigo encima. Y me acuerdo que mi amigo me lo dijo como asustado, preocupado. Me dijo que cada vez que él lo saludaba, le apretaba la mano tan fuerte que le dolía. Y yo me enojé porque una cosa es que yo te estoy ofreciendo mi amistad y tú no me estés respetando mis decisiones, y otra es que te metas con las personas que están a mi alrededor. Y yo le dije que eso no estaba bien y a él no le importó. Cada vez que yo le decía a él algo que a mí no me gustaba o no estaba de acuerdo, él volvía y me aplicaba la ley de hielo. Así fue todo un año, desde agosto hasta febrero o marzo que se acabó la situación. Pero no fue lo único que hizo Antonio, no fue... Ya de por sí está bastante mal que te presionen, bastante mal que amenacen a las personas a tu alrededor, pero lo que él hizo después
fue escalando. Antonio empezó entonces a propasarse conmigo sin mi consentimiento, a tocarme sin mi consentimiento, a abrazarme por la espalda sin mi consentimiento y todo sin mi consentimiento, a acariciarme los brazos, a acariciarme la espalda, a acariciarme la cintura, entre otras cosas, donde yo me sentía incómoda y me paralizaba del miedo porque yo no sabía qué hacer. Y yo no sabía que no estaba bien, sabía que no me sentía cómoda, pero no sabía esto está bien, esto está mal. Me quedaba como petrificada, como sin saber cómo actuar o simplemente sintiéndome culpable si le decía salte, no me toque. Y yo sentía que no podía hacer eso porque se iba a sentir mal y ay bendito, que pobrecito hacerlo sentir mal. Hasta que una amiga mía me abrió los ojos y me dijo, como él te está tocando, él no debe tocarte. No dejes que él te toque de esa manera. Y volví y le puse un alto y volvió y me ignoró. Y me acuerdo que para este entonces ya no me estaba importando tanto que me ignorara, ya no me estaba interesando tanto si no me hablaba, porque yo decía, ¿de qué vale que yo me esfuerce para que él no se sienta bien? Y él como quiera, una y otra vez traspasa mis límites, le pongo una línea y la traspasa, le pongo una barrera y la traspasa. Te estoy hablando claramente sobre cómo me hace sentir y no te interesa, entonces no digas que te importo tanto como dices que te importo. En fin, todo esto para mí fue muy fuerte. Fue un año de sumamente estrés donde la ansiedad estaba apoderándose de mí y donde ya yo no podía más con la presión que yo sentía. Pero lo que pasó después de esta discusión fue que empecé a recibir otro tipo de acoso, un acoso de parte de un grupo de muchachas que al verme me empezaron a empujar, a burlarse de mí, a reírse, me pasaban por el lado y me hacían así con el hombro y yo era una muchacha alta y me decía, mira, ahí está el poste de luz o cosas así. Y yo como que, ajá, pero no entendía por qué me estaban molestando. O sea, yo sé que yo siempre he recibido bullying por mi estatura, pero no sabía por qué de momento en todo el año no habían aparecido estas chicas y de momento aparecen y me quieren caer encima. Hasta que una de ellas pasó por mi lado, me miró así de arriba abajo y me dijo, qué feo es el plato de segunda mesa. Y ahí entendí que todo se debía a Antonio. Porque en la tarde nosotros tomábamos el autobús juntos para colmo y esa tarde no llegó a sentarse conmigo como siempre hacía, sino que se tardó un poquito más en entrar y yo al mirar por la ventana lo vi besándose con una de las muchachas del grupo. Y ahí entendí que él ya tenía novia y estaba con esa muchacha y esa muchacha creía que yo me estaba metiendo en la relación. Así que me vi en la obligación de hablar con Antonio, decirle lo que esa muchacha me estaba haciendo, que por favor hablara con ella y le dijera que yo no tenía nada que ver con él y que por favor los dos me dejaran en paz. Pero Antonio entendió totalmente diferente lo que yo le dije y él entendió, ok, voy a terminar con ella porque tú quieres estar conmigo. Y eso hizo. Terminó con la muchacha porque si alguien me va a acosar va a ser él, no va a ser otra persona. Y decidió volver a buscarme la vuelta porque según que yo quería estar con él. Fue para mí tan estresante porque es que yo no quería eso, yo simplemente quería que los dos dejaran de molestarme. Pero sí, yo sé que se me puede juzgar, yo tenía poca edad, ¿verdad? Y madurez y entre otras cosas y desde afuera pueden decirme, pero ¿por qué no lo dejaste de hablar? ¿Por qué no le dijiste que ya no quería ser su amiga? ¿Por qué? Pero es que yo le dije tantas cosas, le dije tantos no y él nunca me respetó ninguno hasta que ya yo no aguanté más porque llegaron las vacaciones de Navidad y yo dije voy a aprovechar este break para despejarme de la situación, para olvidarme de que él existe, para coger un respiro, porque ya yo no aguantaba la presión que tenía en el pecho. Pero en esas vacaciones todo explotó, porque un día que yo iba bajándome del carro a mi casa, al entrar a mi casa mi mamá recibió un mensaje, recuerden que él tenía su número de teléfono, donde decía, qué bonita se ve Sari con su blusa color rosa. No sé si era rosa, pero sé que dijo el color de la prenda que yo tenía en ese momento. Y en ese momento a mí me dio un ataque, porque yo dije, él está viendo mi casa. O sea, él sabe dónde vivo, pero pasó de casualidad por ahí. ¿O es que está rondando mi casa para ver cuándo logra verme? Lo que pasó después explotó lo que sería para mí el primer ataque de pánico. Porque de ahí en adelante, como eran vacaciones y él ya no me podía ver, no me podía controlar, no me podía perseguir en la escuela, decidió que la mejor opción era estar bombardeando de mensajes y llamadas a mi mamá aún a las tantas de la noche. Y esa presión tan constante a mí me hizo estallar. Y un día ya yo no aguanté más y empecé a llorar, me faltaba el aire, empecé a ver borroso, no dejaba de temblar. Tenía un ataque tan y tan fuerte.
no sabía lo que estaba pasando porque yo tenía 11 años y yo decía, ¿qué es esto que estoy sintiendo tan fuerte? Donde ya no me llegaba el aire. Mi papá tuvo que bajarme de la litera, ¿verdad? Porque yo dormía en la cama de arriba y tuvo que bajarme a tomar aire y a que yo me calmara. En ese momento creo que hablaron con los papás de él, precisamente con su mamá. Ella le dijo que se iba a hacer cargo de la situación, que se disculpaba, que ella no sabía que él estaba haciendo esas cosas. Y fue un momento muy horrible. Mi mamá dijo que ya no le iba a contestar si le escribía y ya no le iba a contestar las llamadas si llamaba. Y cuando regresamos de vacaciones, me enteré por una clase en que le habían roto el celular porque su papá se enteró que él me estaba acosando y le rompió el celular. De ahí en adelante, él me pidió disculpas, me dijo que por favor lo disculpara, que lo que pasa es que yo le gustaba mucho, pero que él iba a respetarme, que solamente quería su amistad, pero que por favor no lo sacara de mi vida porque él ya había aprendido la lección. Pero yo no, porque entonces acepté su amistad de nuevo, pensando que de verdad ya todo se había acabado, pero no fue así. Él siguió con los mismos comportamientos, con el mismo acoso, empezó a celarme de otros muchachos diferentes, empezó a amenazar a otros muchachos, o sea, del mismo salón en el que yo estaba, vino un muchacho a decirme, mira, ¿quién es esta persona? Me dijo que si no me alejaba de ti me iba a hacer tal cosa. Y era un muchacho que ni siquiera era cercano a mí, ¿me entienden? Y fue horrible. Fue horrible, para San Valentín me regaló un gran arreglo, aún sabiendo que yo no tenía ningún sentimiento por él, y lo llenó de perfume y yo decía, ¿qué es esto? ¿En qué momento tú piensas que es bonito regalarle algo apestoso a perfume cuando la persona literalmente está siendo acosada por ti? Es que fue horrible, donde él no entendía, donde yo le explicaba y él entendía lo que él le daba la gana y a su conveniencia, y al final de cuentas todo se acabó porque ya yo no aguantaba más la presión y mi mamá me dijo, vas a tener que ser radical, vas a tener que poner límites firmes, si se te acerca, aléjate, si te escribe una carta, rómpela, si te compra un regalo, déjalo donde lo puso. No toques nada, no le hables más, aléjate de él. Tú no quieres lastimarlo, pero vas a tener que hacerlo para que se aleje. Y eso fue lo que hice. Yo soy una persona que no le gusta hacer sentir mal a nadie y que realmente cuando lo he hecho me he sentido tan culpable que me disculpo 40,000 veces. Pero en ese momento tuve que hacerlo. Como me dijo mi mamá, así hice. Cuando me trajo una carta al salón, frente a su cara, le rompí la carta y se la boté al zafacón. Cuando puso las papitas y el refresco en mi escritorio, me paré, me fui y dejé ahí las papas y el refresco y sabrá Dios si se las comió el maestro. Cuando intentaba acercarse a mí, él iba por un pasillo, yo me iba por el otro. Cuando intentaba hablarme a través de mis amigas, que era algo que hacía mucho, yo simplemente decía, no me hablen de él, no quiero saber qué me dijo, dile que no quiero hablar con él. Y fue bastante insistente, no fue que en un día o dos esto se acabó. Eso duró como 1 o 2 semanas o un mes antes de que él por fin me dijera, ¿sabes qué? Vete para él. Y me mandó para buen sitio. Y aunque fue algo ofensivo, yo me sentí aliviada. Y yo dije, ya, se acabó. Y se acabó. Se acabó, entre comillas, porque más adelante, posteriormente, cuando yo tenía 16, me volvió a buscar. Y cuando yo tenía 20 y pico, me volvió a buscar. Y hasta los otros días me volvió a buscar. Pero ya no es una persona que está en mi vida, con la que frecuento, que puedo ver ocasionalmente. Gracias a Dios, no. Pero fue una experiencia horrible y esta experiencia me hizo saber lo feo que se siente el acoso, lo feo que se siente que tus palabras no tengan ningún valor, y me puedo poner los zapatos de Sammy, aunque fue completamente diferente, aunque yo no tuve una relación sentimental con esta persona, pero hay personas que realmente no les interesa más allá de lo que ellos quieren. Hay que tener mucho cuidado con las personas que están a nuestro alrededor, con esas personas que dicen querernos, pero actúan de una forma cuestionable. Pero nada, hasta aquí las historias de hoy. Espero que les hayan gustado los 3 pequeños relatos y el story time. Déjenme saber si tú tuviste alguna experiencia así, ya sea de acoso o de alguna relación tóxica. A mí me gustaría leerte. Tengo pensado abrirme después un email para cuando sigan llegando suscriptores al canal, que esa es mi fe, puedan mandarme sus historias y sus anécdotas. Para mí sería una alegría inmensa leerlas y comentarlas aquí con muchísimo respeto, así que dejen sus comentarios también con respeto. Y nada, eso sería todo. Nos vemos en el próximo.